Entre nos, charlas, neurociencias, foros, debates, curiosidad, comunidad. Bueno, primero agradecerte, Julio, pues esta colaboración, este espacio para hablar sobre este tema que es bastante interesante, que es el fenómeno de la creatividad, entendido no solo como un fenómeno psicológico, sino también como, bueno, cuáles son los correlatos biológicos que sustentan estos procesos. Em, Pero bueno, para comenzar, me gustaría presentarte, ¿no? Leyendo una semblanza de tu trayectoria. Y bueno, se las comparto. Si la gente que nos está siguiendo en vivo, pues bueno, les presento al doctor Julio César Penagos Corso, un investigador mexicano que ha hecho grandes aportaciones al terreno de la investigación de la creatividad desde un punto de vista, yo diría que psicológico y neurocientífico. Entonces, pues bueno, les presento al doctor Julio Penagos Corso. Él obtuvo el doctorado con altos honores en la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla. Es miembro de diferentes sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Interamericana de Psicología, donde actualmente funge como presidente para el periodo 2023-2025. Es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Ciencias del Comportamiento. Fue jefe de los laboratorios de psicología de la Universidad de las Américas de Puebla, en donde actualmente es profesor invitado de tiempo completo en el Departamento de Psicología, así como coordinador de posgrados en psicología. En México ha sido reconocido como miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología. También ha sido reconocido en dos ocasiones con la Presidential Citation de la American Psychological Association, es decir, la APA, por sus contribuciones en el avance de la psicología en las Américas. El doctor Penaos Corso ha sido ponente en aproximadamente un centenar de congresos en más de una docena de países y cuenta con diversas publicaciones en revistas prestigiosas internacionales sobre temas que van desde la investigación conductual en modelos animales y ha dirigido más de 70 tesis, de las cuales más de 10 han recibido premios nacionales e internacionales. Sus principales áreas de investigación se enmarcan dentro de la psicología experimental y comparada y posee además una patente por la invención de un dispositivo para evaluar el comportamiento en roedores. Bueno, bienvenido, Julio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por compartir este espacio con nosotros. Gracias, Eduardo, y gracias por la invitación. Es un honor estar aquí platicando acerca de las aproximaciones de la neurociencia y de la psicología y la creatividad. Originalmente habíamos pensado en una especie de entrevista, pero quizá pueda funcionar mejor adelantar una presentación sobre este gran panorama de lo que significa la relación entre neurociencia y creatividad, sobre todo los desafíos que se plantean desde las ciencias neurobiológico, a este tema de la creatividad, que lo estaré explicando con detenimiento qué cosa es esto, porque seguramente cuando hablamos de creatividad habrá quien ya está pensando en manualidades, que no va por ahí. Ya, Eh, y bueno, a lo mejor están pensando en algunas otras expresiones, pero lo vamos a tratar de clarificar. Y pues si pudiera tener la opción de tener poder compartir pantalla, claro que sí. este, entonces por ahí puedo iniciar. Sí, ya tengo por acá. Ok, Adelante. bueno, entonces creo que ahí está. Ok, pues bueno, pues voy a hablar un poco de los correlatos de la creatividad, los retos que tiene para la psicología, la neurociencia y la creatividad. Y
pues como les decía hace un momento, pues hay que empezar por definir qué cosa es creatividad. Estoy seguro que el público tiene una definición. Normalmente, esto que a veces llamamos psicología popular, no normalmente, a veces sí embona o sí se relaciona con este saber popular, con el saber científico. Mm, Entonces, pues para clarificarlo, pues básicamente lo resumimos en que es hacer algo nuevo y útil. Pero en realidad sería más bien una forma de pensar permite hacer eso algo útil. Decía hace un rato que cuando hablamos de creatividad, a veces la gente piensa en manualidades, pues en realidad probablemente eso sea incluso contrario a la creatividad. O a lo mejor está pensando que esos poemas que escribió producto de la última ruptura amorosa es creatividad, pero a lo mejor es simplemente expresión. Puede ser que haya creatividad ahí, pero en mm, realidad es más bien un acto expresivo. Puede ser porque en realidad esta forma de hacer algo nuevo y útil, esta forma de pensar, en realidad todos lo tenemos. Todas mm, las personas tenemos esta capacidad. Que algunas personas lo tengan en una gran capacidad es diferente, ¿no? Pero todos tenemos, como todos somos inteligentes, habrá quienes sean más inteligentes o menos inteligentes, pero pues todos tenemos inteligencia y lo mismo estaríamos hablando de la creatividad. El tema es que generalmente llegamos a pensar la creatividad es solamente de personas que están dotadas de ella, cuando en mm, realidad hacemos creatividad todos los días. De hecho, en la investigación se dice que la creatividad existe con C minúscula, es decir, la creatividad cotidiana, y con C mayúscula, que sí es la creatividad que transforma procesos importantes a nivel histórico, digamos, a nivel de trascendencia de nosotros mismos. mm, Eh, a nivel, digamos, contemporáneo, desde la psicología no es propiamente algo viejo. mm, Extrañamente tiene menos de 100 años. Esto es, en 1950 es cuando se identifica como un objeto de estudio de la psicología. ¿Y qué significa este estudio, este objeto de estudio? Bueno, hay un señor que en este momento sería no tan importante, digamos, el nombre per se, pero para darle lugar, Guilford en una convención justamente de la APA, para quienes no estén inmersas o inmersos en el campo de la psicología, de quienes nos escuchan, la APA es la Asociación Americana de Psicología, es una asociación de mucho impacto, de mucha influencia global. Y en la convención de APA, él plantea justamente el objeto de estudio de la creatividad y el tema que él plantea es cuándo sucede la creatividad, cuando se hace frente a problemas que no están bien definidos o no están bien estructurados. Si tú piensas, si el público piensa cuándo ha tratado de hacer algo diferente o algo que es útil y es relevante, generalmente es cuando no tenía la respuesta. Cuando tiene la respuesta, normalmente no somos creativos. Y mm, aquí vale la pena tener la claridad en estos dos elementos, mm, el nuevo y el relevante, porque solo lo original en realidad es una ocurrencia, ¿no? mm, Yo puedo hacer cualquier desfiguro en este momento que puede ser muy original, pero si es un desfiguro, si es una ridiculez, pues nadie va a decir qué creativo se ve o qué creativo fue. ¿Cuándo resultó creativo? Cuando eso que hiciste de manera original fue además relevante o útil o eficiente, ¿no? Que son relativamente sinónimos. Entonces, sí. Entonces, me, dime, me- dime. digo, como para ir, yo nada más iré parafraseando un poco en la medida de lo posible. Lo que entiendo entonces es que desde esta definición de creatividad parece ser que se desplaza un poco esta idea clásica de que el artista es necesariamente creativo en el acto creativo o en el acto de producir una obra de cualquier tipo, sea cual sea el arte. Eh, en esta definición que nos planteas parece estar más, lo entiendo más como una especie de reajuste creativo a una situación, ¿no? Que nos plantea reelaborar, ¿no? Una forma de entender, de actuar, de comportarnos, etcétera, pero que además tiene que contener dos elementos. Un fin utilitario, tiene que ser útil,
¿no? Y además original, algo que no se ha hecho, ¿no? Vamos, te voy siguiendo en esta... Sí, ciertamente, ciertamente, y creo que es muy puntual la observación. Es frecuente que la creatividad quede, y no es, digamos, no es la idea, quede y de pronto ligada a el arte. En Claro, realidad somos creativos en la cocina, en las relaciones interpersonales. Los grandes, de hecho, las grandes transformaciones de la historia, cuando son producidos por una persona, pues estamos hablando de creatividad, ¿no? Si estamos hablando de este teléfono, por ejemplo, si estamos hablando del software que nos está permitiendo ahorita conectarnos, pues es producto de la creatividad, en este caso de la ingeniería, pero también de la creatividad interpersonal para salir adelante de manera original y de manera relevante, justamente de pronto una situación, ¿no? Entonces, esto es, me parece que sí es nodal la clarificación que haces y justamente esto me da la pauta para mencionar los componentes que van a ver, pues que todos vamos a tenerlos, ¿no? Por mm, ejemplo, se hablan, es decir, tenemos esta parte de originalidad, de esta parte de relevancia o de utilidad. ¿Y cómo se da? Se da porque las personas terminan teniendo, en el términos de la fluidez, una alta frecuencia de ideas. Esto es, normalmente las personas creativas o cuando estás siendo creativo, tienes una alta frecuencia de ideas. A veces pongo este como juego verbal en donde yo le digo a las personas que una buena idea es una mala idea. Y mm, de pronto dices, ¿cómo que una buena idea es una mala idea? Lo estoy poniendo en términos de lo que estoy explicando ahora, de la fluidez de alta frecuencia de ideas, ¿no? ¿Una buena idea es una mala idea? Sí, una. Si tú tienes una buena idea y crees que es la única idea, que es la idea, mm, pues es como ir al campo de batalla y suponer que el plan A es el plan único y definitivo, o como jugar ajedrez y suponer que ya tienes una jugada y si la otra persona se va a comportar de la manera que esperas que se va a comportar, pues no, quién sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces tienes que tener el plan A, B, C, D. Entonces la fluidez es la alta frecuencia de ideas. Y además, la otra es que, pues no te casas con la idea, la mm, cambias, la transformas, ¿no? Entonces, esa es otra característica. Bueno, sí te casas, sí hay una cosa importante. De hecho, las personas, te casas entre comillas, ¿no? Hay estudios que muestran que las personas más creativas que las menos creativas sí son más tenaces. Es decir, la idea la tratan de ir mejorando, mejorando, es decir, le van dando justamente estos cambios, esta flexibilidad. Flexibilidad es eso, transformar la idea. Eso es básicamente la flexibilidad, la capacidad de transformación. Entonces sí permanece un poco la idea, pero lo van transformando. Y la otra cosa que ya es muy, muy clara de lo que hemos estado comentando, pues sí es la parte original. Y finalmente está la parte de elaboración. Elaboración, ¿qué significa? El grado de acabado. Esto es que sea eficiente, que no sea, como decía hace un momento, únicamente pues la ocurrencia, ¿no? Entonces, aquí vendría, oye, ¿y en dónde está eso? claro, claro. ¿En dónde existe? Y aquí sí hay diferencias teóricas, ¿no? Hay personas que te dicen, o teóricos, o investigadoras, investigadores que te dicen, en realidad está en la persona. ¿Qué significa cuando alguien te dice que está en la persona o las investigaciones? Que hay ciertos rasgos en tu personalidad, en tu forma de ser, para quienes no están en la psicología, porque de pronto es aquí como decir, oye, ¿qué cosa es la personalidad? Digamos, para simplificarlo, es como esta forma de ser. Entonces, hay una forma de ser, digamos, lo que a ti te define como lo que te hace más característico, característica, que indica o que se relaciona con la creatividad. Por ejemplo, una característica de las personas de todas las personas, pero que va a ser más fuerte en personas más creativas, es lo que llamamos apertura a la experiencia. Es decir, estás dispuesta a probar otras cosas. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en instrumentos que miden esto, en cosas como, pues, escuchas música que es diferente y si tienes apertura, ya te llamó la atención eso. Eh,
O, por ejemplo, tratar de probar nuevos idiomas, nuevas lenguas, nuevas comidas, o si estás en la excursión y eres el primero o la primera que ya está yéndose por el camino alterno, por ejemplo, o ya estás probando otra parte de cosas, ¿no? Entonces, este tipo de rasgo de apertura de la experiencia está muy correlacionado con la creatividad. Observa que es una característica tuya, ¿no? La otra es lo que llamamos alta motivación intrínseca, que también se relaciona con algo que se llama alta atribución intrínseca. ¿Qué es eso? La motivación es esta energización del comportamiento, pero en otras palabras, esta energización es lo que sostiene, inicia y dirige la conducta, ¿no? Eso es la motivación, el inicio, el sostén y la dirección de la conducta. Pero el tema aquí desde la creatividad, cuando yo decía que es intrínseco, es que esa motivación es interna, no es el premio, no es, es que me van a dar 3 pesos o me van a hacer 100. En realidad es la satisfacción, es la búsqueda del logro interno. Y se relaciona con la atribución. La atribución que es lo que tú, digamos, atribuyes la causa de tus éxitos y fracasos. Eso es la atribución, digamos, la explicación de la causa de éxitos y fracasos. Y normalmente las personas altamente creativas tienen una alta o hasta algunos investigadores dicen que está hasta distorsionada esta atribución porque están asumiendo como suya la Mm, causa de sus éxitos y fracasos cuando a lo mejor en realidad sí hay un poquito de mundo externo. Y tiene todo el sentido. Por ejemplo, si yo ahora mismo me tropezara por acá y tengo alta motivación o alta atribución externa, diría, ¿quién me puso la silla y qué va a pasar si yo quiero resolver el problema de la silla? Y tengo alta atribución externa, pues voy a esperar que me lo resuelvan. Pero si tú asumes que tú fuiste el responsable de no ver la silla o de ponerla ahí, entonces el problema lo vas a resolver tú. mm, Asumes que tú eres el responsable de tus éxitos y fracasos, ¿no? Entonces, esto tiene un alto correlato con la creatividad. Y hay otra parte, la última que mencionaría para no extendernos, porque hay como otras variables involucradas, pero la otra es la inteligencia, y un momento defino inteligencia como un peldaño, no como una cosa que va subiendo tu inteligencia y va subiendo con tu creatividad. mm, No, es un peldaño, una condición necesaria, pero no suficiente. mm. Inteligencia es la capacidad de resolver problemas complejos. Básicamente, ¿no? Simplificando, tú eres capaz de resolver problemas complejos. Pero es tu peldañito. ¿Por qué? Ya. Porque ¿cómo vas a ser creativo en matemáticas si no tienes una inteligencia que te ayude en las matemáticas? ¿Cómo vas a ser creativo en música o en artes culinarias o en tus habilidades interpersonales si no tienes ese mínimo peldaño? Pero insisto, no es relacional. Claro, pero a ver, Dime. al escuchar todos estos procesos, digo, yo pensando un poco ya en el tema de las neurociencias, me parece que, bueno, está descrito, me parece en la literatura, que gran parte de estos procesos que has mencionado son muy dependientes de el lóbulo frontal, ¿no? De la corteza frontal. Yo te preguntaría, ¿qué participación tiene la corteza prefrontal y sus diferentes áreas? Digo, sé que la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas, que me parece que mucho de esto tiene que ver, ya tú me dirás si sí o no, con funciones ejecutivas. ¿Qué importancia tiene el lóbulo frontal a nivel cortical, la corteza prefrontal, sobre la ejecución de estos procesos que en su conjunto no sé si podrían favorecer o no la creatividad? Y Buenísima, esto buenísima. cuenta para la gente que nos escucha y quien conoce de funciones ejecutivas, que, no, que la corteza prefrontal tiene diferentes áreas, ventromedial, orbitofrontal, dorsolateral, etcétera, con cierto grado de especialización cada una de ellas, pero que en su conjunto me parece que mucho de lo que estás compartiendo en términos funcionales a nivel cortical, pues no sé, me suenan como funciones que dependen de la corteza prefrontal. No sé qué me dirías sobre esto.
Julio. Buenísimo. Y justamente aprovechando que tengo ahora indicado la parte del proceso, ¿no? Es que la creatividad se entiende como un proceso para hacer el switch a lo que acabas de Sí. mencionar, porque estaba comentando como una característica de la personalidad y desde ese enfoque justamente dices, bueno, ¿y cómo lo relaciono con la neurociencia, ¿no? Pues estamos hablando de procesos muy psicológicos. Pero también el tema es que sí es un proceso, es decir, es una forma, una actividad en donde, digamos, hay un proceso de insight, un proceso donde te das cuenta, un proceso donde asocias, un proceso donde anticipas, un proceso donde planeas, donde vislumbras. Y esto definitivamente va a tener que ver con regiones cerebrales. Entonces, voy a saltarme una diapositiva nada más como, con el puro propósito de dejar claro esto. De pronto, esto no es, Mm, mm, digamos que este es el cerebro mm. y aparecen imágenes como esta, Ya. y donde te dicen, hay un hemisferio que es el creativo y está ahí como lo que estoy vislumbrando, que estoy poniendo en la diapositiva. Y hay otro que hace otras cosas, que es analítico. Bueno, pues con la pena. Eh, entonces, ahora, ahora sí regreso para dar respuesta a tu pregunta. Eh, en efecto, me adelanto otra, de hecho, creo que esta va a dar mejor respuesta. Este, en realidad, este cerebro, este encéfalo, como decía Eduardo, tiene pues diferentes regiones y una de las regiones, digamos, es justamente la parte frontal, es decir, donde planeamos, anticipamos, digamos, y yo creo que buena parte de nuestra humanidad, de nuestra capacidad tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Bueno, voy a poner esto que no estoy pretendiendo que se que digamos que estemos como en la profundización completa, lo pongo para clarificar algo. Mm, Lo que tenemos ahí es unas abreviaturas que están indicando regiones cerebrales, ¿de acuerdo? Otras abreviaturas que están indicando un tipo de tareas. Entonces, lo que quiero clarificar con esto es que en buena medida, dependiendo de la tarea creativa que tengamos, y nuevamente esto vuelve como a clarificar ahora que no es que seamos creativos así en lo global. mm, Hay una forma de ser creativo en temas que pueden ser verbales, en temas que pueden ser visuales, en temas que pueden ser hasta motores o interpersonales. Y por ejemplo, ahí dice BLPFC, ¿no? Eso es corteza ventrolateral prefrontal, ¿no? Es básicamente, estamos hablando, para el público, estamos hablando como de esta región, digamos, perdón que sea tan global, pero para que no, para que sea suficientemente claro. Y, y NRT, que significa una tarea de reducción de números. Entonces, en otras palabras, se trata de encontrar qué dígito en una serie de dígitos da sentido a todos los dígitos. Ok, mm, entonces, pues las personas se les pone esa tarea y se empieza a observar que esta zona es la que está activa. Y mm, también se hace con adivinanzas japonesas, ¿no? mm, También es decir, son pares de palabras ambiguas y se trata de encontrar qué palabra los une. Y se ve que cuando las personas tienen el ajá, el insight, es decir, el darse cuenta súbito, pues aparece esta actividad y se contrasta, por ejemplo, con crear historias en dos momentos, creativos no creativos, o revelar patrones. Noten que van cambiando las iniciales en función de las tareas, aunque es muy frecuente, o lo que tenemos ahí como indicador, es que la mayor parte de esas iniciales van a tener que ver con regiones que están hacia la parte frontal. mm, Esto está descartando ya de entrada este famoso mito del hemisferio derecho. El mm, hemisferio, para quienes nos están escuchando que no tenga relación con la neurociencia, digamos que todo el cerebro se divide pronto en esta región, que sería la región del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. No es así, hay
hay actos integrados. mm, Eh, por ejemplo, hay de hecho un estudio que se considera como muy, muy relevante, en donde se trata de ver incluso la actividad electroencefalográfica que está teniendo las personas cuando están siendo creativas justamente. La actividad electroencefalográfica, nuevamente para que el público que no está inmerso en el campo nos entienda, eh, nosotros tenemos en todo momento, en nuestro cerebro tenemos diferente actividad eléctrica. Son cambios de potenciales, ¿no? Es decir, esta actividad está siendo más rápida, a veces está siendo más lenta, y esta actividad, cuando la gente está siendo creativa, justamente antes del insight, antes del ajá, 300 milisegundos antes, hay un mm, disparo muy rápido que es de gamma, ¿no? Es de alta integración, ¿no? Y antes de eso sucede algo muy interesante que es alfa, que es una onda de entre 8 a 12 ciclos por segundo que está apareciendo. En otras palabras, es como si el cerebro se relajara como para entrar en acción, mm, eh, y esto se observa en el caso de tareas verbales, es no tanto en frontal, sino está en temporal derecho. Es interesante porque en temporal derecho superior, es decir, no tan acá, sino un poco más arriba. Es interesante porque el área del lenguaje es izquierda, mm, ¿no? Entonces, está hablando, en otras palabras, de una alta integración. Aparece al lado derecho fMRI porque es resonancia magnética, lo que se está haciendo de resonancia magnética funcional, y con estudios de resonancia magnética funcional se han encontrado estas regiones, que es básicamente corteza prefrontal, el área cingulada que tiene, o la corteza cingulada que tiene que ver mucho con aprendizaje, y con NIRS, que es una técnica que tiene que ver con espectro cercano al infrarrojo. Se han encontrado también diferentes regiones involucradas, en este caso sí derecha, pero porque la tarea es con tareas que involucran a regiones derechas. Y también para el público, ¿qué significa eso de TTT y CTT? Son dos tareas diferentes. Por ejemplo, digamos que yo le pido a las personas que me des los usos usuales de este teléfono, ¿no? Entonces te digo, dame 3 usos usuales de este teléfono. Esa es una tarea de pensamiento convergente. Y mm, si yo te digo, dame 3 usos inusuales de este teléfono, o sea, que nadie lo use, pero solo a ti se te ocurre, es esta tarea de pensamiento divergente. mm, Y lo que se observa es que en comparación de las tareas de pensamiento convergente versus divergente, eh, se activa más justamente corteza prefrontal, nuevamente la parte del frente, ¿no? Pero pongo esto ya para clarificar que todo el cerebro está involucrado. mm, mm, Esto es. mm, Este es un trabajo súper interesante. Eh, va, va a sonar técnico, pero va a ser muy claro. Am, en azul son regiones todas las regiones que están marcadas fueron las regiones que están encontradas que se relacionan con creatividad. mm, Todas, ¿no? Las que aparecen. Entonces, de entrada son un montón. Si el cerebro está orientado de un lado, quiere decir que se encontró de ese lado la relación. Si el cerebro está mostrado del otro lado, quiere decir que está de ese lado la relación. Para quienes no conozcan o no se identifiquen a un cerebro como tal, el primer cerebro visto hacia arriba, el primer cerebro que las personas ven hacia arriba, está orientado hacia el frente, digamos, lo que se ve del lado de las letras, del lado donde dice neuroimagen, es la parte del frente del cerebro. Lo mm, que está, digamos, pegado al otro cerebro es la parte de atrás del cerebro. Por lo tanto, estamos viendo el hemisferio izquierdo, ¿no? Para ubicar. Y si está en azul, significa baja integridad. Si está en rojo, significa alta integridad. ¿Qué mm, significa alta integridad o baja integridad? Integridad se refiere a que la materia blanca tiene más conexiones neuronales, ¿no? Es decir, tenemos las neuronas, que son, digamos,
las células, no digamos son las células. Y está la célula, digamos que fuera mi mano, y de la mano salen pues un montón de fibras, y esas fibras son lo que llamamos materia blanca, son las conexiones. Entre más fuertes estén las conexiones, es el caso de los rojos. Es decir, en otras palabras, hay cosas que ven, o hay áreas, no cosas, hay regiones del cerebro que se relacionan con la creatividad si están altamente conectadas. Mm, mm. Pero hay regiones del cerebro que favorecen la creatividad si están bajamente conectadas. Extrañamente, observa Eduardo que la parte frontal funciona bien si está bajamente conectada. Y la pregunta es, oye, ¿cómo? Si me acabas de decir que la corteza prefrontal que hace planificación, etcétera. Ya. Sí, porque necesitamos planificación. Mm. Necesitamos planificación, sí, pero a la vez necesitamos flexibilidad. Ujú, ujú. Y entonces, por ejemplo, sucede una cosa extraordinaria. Eh, Se ha visto que personas cuando entran a procesos de demencia pueden empezar a ser creativos. Sí, sí. Y pues es justamente porque si tú tienes conectadísima tus zonas frontales, tienes lo que llamamos alto control inhibitorio. Ujú. En otras palabras, el alto control inhibitorio significa, eh, a ver, deja, para que el público, a ver, deja ver si puedo encontrar rápido una presentación. No, lo cuento. Eh, por ejemplo, hay una prueba que se llama prueba de Stroop o Ujú. tarea de Stroop. Entonces, te presentan ves una palabra escrita que dice azul, pero esa palabra que dice la palabra azul está, digamos, escrita con color rojo, ¿no? O está la palabra verde, es decir, tú ves verde, la palabra verde, pero la Mm. palabra verde a lo mejor está en azul. Y la tarea de la persona es no leer la palabra, sino decir de qué color Correcto. está puesta Mm. la palabra. Entonces, entre más control inhibitorio tengas, vas a ser más eficiente para decir el color, ¿no? Porque tienes que inhibir lo sobreaprendido. Mm. Pero el tema es que si están muy rígidas tus conexiones, te va a costar también más trabajo aprender cosas diferentes. Entonces, por eso estas correlaciones que me parece que son súper interesantes en términos pues, de ver que sí necesitamos corteza prefrontal, pero tampoco tan ya solidificada, ¿no? Me, Eh, dime, me, dime. me parece muy interesante esto que comentas porque creo que dentro del proceso, según lo que voy reteniendo de lo que nos estás compartiendo, que me parece muy interesante, eh, parece ser que la creatividad es parte de estos procesos que nos hacen entender o que nos reflejan la enorme capacidad conectiva de nuestro cerebro y la importancia de la conectividad cerebral. Me pareció maravillosa esa diapositiva en donde pones pamplinas a un hemisferio creativo y al otro racional, rígido, etcétera, ¿no? Porque pareciera ser que es un gran mito esto de que el cerebro tiene alta especialización y que una zona exclusiva, como el llamado movimiento localizacionista en el tema del estudio cerebral, ¿no? Y en esto que nos compartes me da la impresión de que aparece nuevamente en el proceso de la creatividad como esta complejidad conectiva, no solo a nivel cortical, sino en una diapositiva anterior nos aparecían regiones subcorticales o de ganglios basales, es decir, regiones que no tienen que ver con procesamiento cortical, sino con regiones del sistema límbico y con o ganglios de regiones que forman parte de los ganglios de la base. A todo esto me gustaría también añadir la siguiente pregunta. En términos de neurotransmisión, porque pareciera ser que, digo, las células están ahí, pero digamos que estas moléculas que están ahí favoreciendo
la comunicación y la actividad de estas neuronas. ¿Qué sistema de neurotransmisión podrías decir que es como, digamos, el motor de la creatividad? Buenísimo. Justamente por lo que acabas de comentar, de que necesitamos en realidad estas interconexiones, que necesitamos tanto pues una región como la otra, como la otra, como la otra. También en el caso de la transmisión, no, no podemos afirmar que haya un sistema, Ya. pero sí hay, digamos, ciertos hallazgos en algunos más que en otros. Eh, los neurotransmisores para todo el público, digamos, son moléculas que se relacionan con nuestras emociones, son moléculas que están en el cerebro, ¿no? Es decir, nosotros en el cerebro no procesamos, o sea, no procesas digamos, mi voz no entra, para el público en general, mi voz Mm, no entra a tu cerebro, ¿no? La voz, el sonido tiene que traducirse a actividad eléctrico-química. ujú, Si no se traduce en actividad eléctrico-química, que sucede ahí de manera, digamos, llega a las ondas sonoras, en el oído, los huesillos empiezan a hacer cosas que tenemos en el oído, unos huesecillos, esos huesecitos vibran, llegan a la cóclea. Voy a llegar a lo que tú me estás diciendo, nada más para todo el público, ¿no? Entonces llegan, hay una parte interna del oído, golpean ahí lo que llamamos cóclea, un caracolito que tenemos ahí, hay un líquido coclear que al momento que empieza a vibrar todo esto, producto del sonido de mi voz, eso activa las células que están ahí, unas células ciliadas, porque tienen unos como pelitos, y eso cambia el potencial de la membrana, que mm, implica que cambió la actividad eléctrica. Y entonces ya tu cerebro puede procesar sonido. Pero si no, no lo puede procesar y lo podemos hacer hasta artificialmente, ¿no? Bueno, entonces, en ese proceso hay unas moléculas que son estos neurotransmisores. Y estos neurotransmisores, para el caso de la creatividad, fundamentalmente la investigación ha apuntado a dopamina y a mm, serotonina de manera indirecta. Dopamina es el sistema dopaminérgico, tiene que ver justamente con la recompensa, sobre todo con la recompensa sorpresiva. mm, El sistema dopaminérgico le gusta la recompensa, pero las sorpresas, ¿no? No solamente el premio como tal. Y, eh, y en la serotonina se ha visto que hay una implicación en el sentido de aguantar, digamos, el sistema serotoninérgico tiene que ver con cuando las personas están expuestas a situaciones aversivas mm, y pueden lidiar con esas situaciones aversivas, ¿no? Porque normalmente ya todo, en la sobresimplificación sabemos que todo el mundo dice que la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad y cosas por el estilo, pero en realidad es mucho más complejo que eso. Eh, Aunque sí tiene que ver con esos temas, pero sobre todo en la parte de la creatividad parece que tiene que ver con justamente esta alta nivel de motivación y aceptar que pues, las ideas no están funcionando y buscar. Pero a nivel dopaminérgico es bien interesante porque dopamina, por ejemplo, está involucrado con con un trastorno mayúsculo que es la esquizofrenia. mm, Y en la esquizofrenia hay una alta asociación de ideas. Claro, ¿se acuerdan hace rato que yo les decía que la creatividad sí tenía el grado de originalidad, pero está el otro tema del grado de aplicación, el grado de relevancia? Entonces, que en esquizofrenia no sucede eso, ¿no? En esquizofrenia puede haber una ideación muy, muy alta, pero no está la parte de relevancia. Y uno de los hallazgos más importantes es que está un receptor de dopamina, el receptor D2, que está altamente involucrado. Se ha visto, por ejemplo, no con todos hace un momento comentaba en la creatividad que habían diversos indicadores, fluidez, flexibilidad, elaboración y originalidad. Donde está más involucrado es en fluidez y en flexibilidad
un poco, es donde más está, porque se ha probado con tareas de pensamiento divergente. O sea, hace un momento decía que era un pensamiento divergente, te ponía como ejemplo, decía, dame usos inusuales de este teléfono. Y se ha visto que está involucrado justamente este marcador, o más bien este receptor de dos de dopamina. Eh, y también se ha visto que en pacientes con Parkinson, cuando se les da L-Dopa, Mm, que es justamente para paciente con Parkinson, la dopamina está disminuida. mm, Entonces, cuando se les da L-Dopa, que es, digamos, el medicamento para subir sus niveles dopaminérgicos, las personas experimentan más capacidades creativas. Entonces, si hay indicadores, también está implicado COMT, probablemente tiene que ver con la necesidad de aterrizar pues las ideas finalmente, ¿no? Pero esto es lo que yo pudiera responder respecto de las neurotransmisores implicados. Tengo una hipótesis que no he logrado demostrar. Hicimos un adelanto, pero no encontramos hallazgos importantes. Pero creo que en el futuro, si lo logro, necesitamos como lograr la metodología apropiada, puede haber implicación. Yo creo que testosterona, que no es un neurotransmisor, sino es una neurohormona, es una neurohormona, probablemente esté implicado. ¿Por qué? Porque las personas cuando están siendo creativas están muy energizadas, están mm, muy activas, están a toda costa, están en estos estados de fluidez donde cuando alguien está resolviendo el problema hasta pierde la noción del tiempo, cosas por el estilo. Y yo creo que puede estar involucrada. Aunque testosterona es una hormona que es claramente, tenemos más presente en los hombres que las mujeres, en realidad el tema es que suba, ¿no? No quiere decir que hombres o mujeres van a tener diferencias en la parte de creatividad. Lo que yo estoy diciendo es que va a subir testosterona en la medida que las personas están siendo más creativas. Y sí, el estudio que hicimos lo hicimos con la presencia temprana de testosterona. Entonces, es la testosterona que tú ya traes por defecto. Ahí no encontramos diferencias, incluso lo hicimos con un tipo de creatividad que llamamos creatividad malevolente, que mm. pues así como tú, cuando decía relevante, pues la parte de relevancia puede ser en muchos sentidos, ¿no? Ojalá fuera solamente la positiva, pero pues también tenemos actos muy malévolos que definitivamente son originales y para la persona que los hizo y tuvo éxito en esa malevolencia, pues indiscutiblemente hay creatividad. No encontramos relación, por eso lo hacíamos con creatividad malevolente, la presencia temprana de testosterona, pero probablemente si logramos tra- la medición, porque el gran tema metodológico aquí es que es o sea, cómo logramos el momento creativo con justamente medir los cambios hormonales en ese momento. No es una tarea menor, eh, sobre todo pensando en la cantidad de recursos que se tienen. Así que Ok. eso sería mi respuesta para la pregunta. Muy bien, entonces parece ser que si bien el sistema dopaminérgico no es exclusivo, como nada en el cerebro, ¿no? Pero parece que tiene una participación importante. Ahora, para ir, digamos, cerrando esta plática interesantísima, eh, me llama muchísimo la atención y me impresiona mucho lo que hay detrás de un proceso. Bueno, como ocurre en muchas cosas en el cerebro, ¿no? Como hablar de la memoria pareciera un proceso muy simple, pero a nivel neurobiológico tiene una complejidad tremenda. Este, ¿qué impacto tiene la actividad emocional? ¿Qué función, digamos, tiene la actividad emocional, la actividad límbica, digamos, sobre procesos creativos, entendiéndolos también desde esta perspectiva, como la capacidad de reajustarnos en lo ordinario o en cosas, digamos, más elevadas, eh, pero que lleven a un resultado útil y original? ¿Qué tanto las emociones nos empujan
o inhiben, no sé, estos procesos creativos. Fíjate que en realidad son fundamentales las emociones en el proceso creativo, porque son las que van a proporcionar la motivación, son los que van a moldear los patrones de pensamiento. Eh, Hay algo, me regreso un poco, hay algo que se llama la hipótesis del marcador somático de Antonio Damasio. Antonio Damasio es un brillante neurocientífico Mm, y lo que postula él es que tenemos un marcador somático que en realidad implica esta conexión entre razón y emoción. Eh, Les narro también para tu público que esté más alejado de la parte neurocientífica. Eh, Hay un caso muy famoso que es el caso de Phineas Gage. El sí. caso de Phineas Gage es un obrero que le atraviesa, tiene un accidente, le atraviesa una varilla, la cara, le entra por acá y sale por la parte superior. No digamos que sobrevive, porque además esto es del siglo pasado o antepasado, de hecho. Sobrevive a esta varilla que se le ensarta y aparentemente sigue normal su vida. De hecho, era un obrero ejemplar, así responsable, lo que fuera. Y después de eso, dicen, pues parece que sigue normal y se convierte en una persona absolutamente irresponsable, incapaz de tomar decisiones, cosas por el estilo, porque desconectó razón y emoción. Entonces, cuando digo que las emociones moldean los patrones de pensamiento, es esto, de que no hay posibilidad de estar desconectado. En un momento lo ligo con la parte de la creatividad, pero quiero dar bien el panorama para que vean la relación y la necesidad de hacerle caso a las emociones. Mm, Eh, si tú vas por la calle, es una calle oscura, no hay nadie, y digamos que estos son tus pasos, fueran tus pasos. Calle oscura y detrás de ti dices, pues, ¿qué va a pasar, no? Los otros pasos que van detrás de ti. Y normalmente tenemos de dos sopas, o atacamos o huimos, mm, ¿no? Digamos, estás en la calle oscura y pasos detrás de ti, aceleras, digamos, pam, 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 y detrás de ti esto, ¿no? Bueno, habría de tres sopas, ¿no? Que sería congelarte, pero eso no es bueno para la especie, ¿no? mm. ¿No? Si te congelas, ya tu apellido hasta ahí llegó. Entonces, o atacas o huyes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que lo que tú estás pensando está afectando a lo que tú estás sintiendo y lo que tú estás sintiendo está afectando a lo que tú estás pensando, ¿no? Y además está afectando a lo que tú estás haciendo. Ok. En en la parte de la creatividad, lo que se ha visto es que se hace mucho caso a la parte emocional. Mm, ¿Por qué? Porque buena parte de los procesos creativos no son necesariamente todavía clarificados. Hay una intuición, pero no en un sentido esotérico o así esotérico, ¿no? No. La intuición implica que hay algo preverbal, mm, hay un patrón de cognición que se está formando, pero tú todavía no lo sabes, mm, mm, todavía no sabes qué es. mm, Es la hipótesis del marcador somático. Esto es, por ejemplo, lo que hace Antonio Damasio en hace un juego de cartas que se llama, bueno, él no lo hizo, es de otros autores, pero lo usaba o lo usa con frecuencia, lo usaba, eh, que es el Iowa Gambling Task. En mm, esta tarea, a la gente se le pone a jugar cartas y nunca sabe, pues por la forma como están hechas las cartas y el tipo de cartas, cuáles son las cartas que premian y cuáles son las cartas que castigan. Premian significa que la persona en el juego de cartas gana puntos virtuales o dinero virtual y castigan significa que pierde puntos. Entonces apuesta y se le dice, a ver, ¿qué cartas sueltas, no? Y el paciente o quien sea suelta la carta tal, ¿no? Y resulta que se empieza a ver que la gente, aunque todavía no sabe qué carta premia o castiga, su fisiología ya empieza a decir cosas. Es mm, decir, se empieza a asociar
una fisiología más asociada al relajamiento, más asociada a la ansiedad, cuando la carta es buena o es mala. Pero si tú le preguntas a esa persona, esa carta premia, te va a decir, pues no, no lo sé, pero voy a apostar por esta, cuando ya lleva varias apuestas, ¿no? Bueno, dependiendo ahí de otras variables, ¿no? Pero en general hay un componente emocional que que está surgiendo y las personas creativas hacen caso, más creativas a esos. Pero extrañamente, o donde más bien donde se encuentra la diferencia en en personas creativas, nuevamente es en dorsolateral prefrontal y en ventromedial prefrontal. Esto es, aun que es un proceso emocional, está mediado Mm, por por corteza prefrontal, finalmente, ¿no? Ya donde más hallazgos hay, Eduardo, es en dorso lateral. O sea, ya si yo tuviera que hacer una revisión sistemática, ya no me iría por ahí porque ya está tan ya. fuerte las conclusiones en esa parte. Eh, Creo que eso sería como digamos, el hallazgo. En amígdala no sé qué tanto. Ya, A lo mejor está involucrada, pero digamos tan globalmente ya. eh, que no lo sé. Ok, y para ir cerrando, Julio, esta conversación, yo sé que nos podríamos quedar aquí 2 horas hablando de esto, que es un tema muy interesante, fascinante y muy complejo también. Eh, para público en general, para la gente que nos está escuchando en este momento, ¿qué recomendación nos darías como para ejercitar la creatividad, para ejercitar este proceso? No sé si llamarle, bueno, es un proceso cognitivo, pero ¿qué recomendación nos darías como para favorecer este tipo de procesos o estas habilidades en nuestro día a día, digamos? Fíjate que sí hay bastantes como guías, como apoyos, como no sé si llamarle consejos, pero sí hay evidencia de cosas que favorecen la creatividad. Algunos van a estar más al alcance, otros no. Por ejemplo, hay clara evidencia que cuando los estudiantes, por ejemplo, hacen intercambio en otros países, se favorece la creatividad. Y esto implica, llegándolo al término más cercano, que en la medida que las personas se puedan exponer a mundos relativamente diferentes, o mejor si son muy diferentes, a sus mundos, se va a favorecer. Y exponer significa interactuar. ¿Qué es lo que por eso decimos en el caso de la universidad, queremos que los estudiantes se vayan todos los que puedan de intercambio y que se vayan lo más diferente posible? De hecho, al público yo le diría, nota cuando se te han ocurrido ideas, generalmente cuando te has separado del lugar en donde tú estás. Los que somos académicos, nos pasa con mucha frecuencia que estás en el Congreso en tal país o en tal lugar y es cuando se te ocurren esas ideas porque estás desapegado, porque no tienes relación, etcétera. Entonces, esa es una recomendación, el separarte en la medida que puedas, exponerte en la medida que puedas a cosas que son diferentes. La otra es facilitar, el otro consejo es facilitar la capacidad asociativa diferente. ¿Qué significa eso? Significa cosas, una tarea diaria que tú te puedes decir, voy a buscar cualquier cosa por acá, pues no sé, a ver, por ejemplo, aquí tengo esta jarrita. Entonces, o sea, que tú te pongas, por ejemplo, diariamente a buscar objetos que des definiciones alternativas. En otras palabras, estás favoreciendo una forma de ver diferente. Cuando nosotros definimos con base en las definiciones de otros, pues estamos copiando las definiciones. Pero cuando tú das ese paso de decir, ¿cómo defino esta jarra de manera como no se define, pero que sea en esencia la jarra? Porque no sé, voy a inventar ahorita como que puedo decir.
por el tipo de jarra que tengo aquí, puedo afirmar que es el contenedor de los antepasados del viento. ¿Por qué dije que era el contenedor de los antepasados del viento? Porque hipotéticamente es una jarrita ahí medio antropológica o cosas por el estilo, medio arqueológica más bien, y porque hay aire por ahí. Eh, entonces, me gustó mi definición. Pero hacer eso día con día con todos los objetos, cuando tú tengas que asociar de manera diferente, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque cuando las personas son creativas, ven las cosas de manera diferente. Eso es fundamentalmente el proceso creativo. Pongo dos ejemplos paradigmáticos. Cuando Fleming descubre la penicilina, pues seguramente a muchos investigadores se le habían echado a perder los cultivos, ¿no? Dejaba sus cultivos, aparecía esa lama verde, ¿no? Y para otros investigadores era esa maldita lama verde que me está echando a perder mis cultivos celulares. Y lo que hace Flynn es verlo con ojos diferentes. Es decir, ¿por qué pasa eso? Asoció de manera diferente. Eh, Otro ejemplo, este no es paradigmático, pero estoy dando un taller de creatividad, pero lo va a ejemplificar perfecto. Estaba en un taller de creatividad, pero fuera del taller, de hecho, sucede esto en el break, en un break. Entonces, en este break, que además estaba sucediendo en un hotel, bla, 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 ¿por qué digo lo del hotel? Por lo siguiente. Pues estaba la cafetera ahí para el coffee break y a alguien se le derrama el café y parte de la cafetera en la alfombra. Y pues la preocupación, oye, vamos a tener que pagar, qué cosa, o sea, y aquí ya hicimos el desastre. Y por eso digo que estaba al margen. Resulta que una de las personas, un grupo de personas que estaban trabajando en el taller, tenían el propósito de sacar el cartel para una película. Eh, Tenían que hacer cosas por ahí y dicen, ahí tenemos el cartel. Le tomaron fotos, cosas por el estilo, es decir, vieron las cosas de manera diferente. Mientras otros estaban viendo el café derramado, ellos vieron una oportunidad. Entonces, pero esto no es como que te diga, oye, pues mira las cosas diferentes, vas a decir, brillante tu idea. Pues sí, ¿cómo le hago? Asociando, el ejemplo que acabo de dar es, da definiciones en el día a día de objetos de manera inusual. Y la otra, sí, muy, muy concretita, es la que te decía, es ponerte a cosas diferentes. Y la última quedaría. eh, Sobre todo si estás buscando, eso sería si ya estás buscando ideas creativas. Hay cuatro momentos en el proceso creativo que son como una espiral, no quiere decir que van en orden, sino que se van repitiendo, que es lo que llamamos preparación, que es el acopio de información, incubación, que es el momento del insight, de darte cuenta. eh, Después viene, no, perdón, preparación, de ahí viene incubación, más bien se refiere al momento del reposo, incubación, momento de reposo, corrijo. De ahí viene sí la iluminación y después la verificación, ¿no? Entonces, preparación, incubación, el darte cuenta, el insight, la iluminación y finalmente la verificación. Y luego se vuelve a repetir porque dices, esta idea está buena, pero se mejora. Pero ¿cuál es la parte que se descuida, que es donde tenemos la oportunidad? Cuando tú estás buscando ideas, ¿qué es lo que haces? Si yo te dijera, piensa el público en el lugar en donde está. A lo mejor estás en tu cámara, en tu sala, donde tú quieras que estés. Y tuvieras la tarea de remodelar ese lugar, hacerlo, pero además el lugar más creativo posible. Lo más seguro es que empieces a buscar, yo qué sé, en las redes sociales, en las revistas, en internet. Digamos que estás en tu sala, salas creativas, yo qué sé. Y sí, te vas a encontrar en Pinterest cosas interesantes. Pero lamento decirte que no va a ser creativo. Te vas a copiar una idea. Si la quieres hacer creativa, tienes que buscar en lugares que no son una sala. El acopio de información, si tú quieres buscar hacer algo creativo, tienes que buscar en lugares diferentes. ¿Qué es lo más diferente de una sala? Pues a lo mejor una playa, a lo mejor un bosque, ¿no? A lo mejor un mercado, una laguna. Esas son cosas. Pero si te vas a buscar ahí, ahí sí vas a encontrar ideas, porque vas a decir, ¿y esto cómo se vería en mi sala? ¿No? Eso es. Entonces, te separas,
pero repito, en el caso de la copia de información, busca donde en los lugares más diferentes. Ahí lo vas a encontrar. Último ejemplo, ahora sí, paradigmático. Está, estaba el tema, cuando empieza el desarrollo de telégrafos, quien no conozca qué es un telégrafo, porque seguramente tenemos público joven, antes, hace muchísimos años, había algo que se llamaba telegrama. Es una cosa muy simpática donde llega una persona a una oficina y le decía, quiero hacer llegar este mensaje a esta otra persona, ¿no? Quiero que le digas que la amo, ¿no? Entonces le tenías que decir a la persona que estaba ahí, dile que la amo, ¿no? Entonces esa persona escribía ahí que la ama y la tenía que predecir un código que se llama código Morse, que era, son sonidos, ti, 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 y eso tenía que llegar, yo qué sé, estabas aquí, tenías que enviarle ese mensaje a alguien que estaba en Europa, o yo qué sé, a lo mejor aquí en México, pero en otro lugar. En un momento, cuando empieza esto, la idea era hacer que esa señal viajara lo más lejos posible, hasta que alguien le pasa lo siguiente. Va en su caballo y llega a una estación de caballos. Se baja del caballo y lo que sucedía en ese entonces era que cambiabas de caballo. Si ya caballo se cansó, lo que sea, te cambiabas de caballo. Y dice, ahí se le surge la idea, dice, ¿para qué quiero enviar la señal lo más fuerte? Lo que tengo que hacer es enviarlo a un lugar y que ese lugar lo transmita a otro, y ese lugar lo transmita al otro, y ese lugar lo transmita al otro. Y es como se logra que el telégrafo pueda tener sus estaciones repetidoras. Pero eso se trata de ver las cosas de manera diferente y porque estuvo en otro lugar que le dio la idea, ¿no? Pues es lo que yo diría como consejo. Muy interesante, Julio, muy interesante, ¿no? Eh, la influencia del contexto, el sitio en el que estás y cómo favorece un cambio en la manera en la cual puedes ver y analizar y llegar a resolver algo, ¿no? Solo con el hecho de cambiarte de contexto. Parece que el contexto en este sentido juega un papel muy importante en este proceso. Pues mira, Julio, te agradezco muchísimo, es súper interesante. Me parece muy interesante toda esta información que nos has planteado. Te agradezco mucho eh, toda esta información que nos has compartido, estas recomendaciones o sugerencias sobre cómo podemos mejorar, ¿no? O cómo podemos, sí, optimizar procesos creativos en nosotros mismos. Y pues bueno, no sé si quieras comentar algo para ir cerrando esta plática tan interesante. Pues yo diría, y con eso cerraría propiamente, eh, creo que todos podemos ser creativos. De hecho, para cerrarte, por ejemplo, es un estudio que nosotros hicimos, esos son cerebros que nosotros procesamos. Lo que hicimos fue comparar, por ejemplo, los momentos creativos que la persona calificaba como más creativos. Eran músicos que se les puso una tarea musical, que tenían en un momento que crear y en otro momento que repetir, que crear, que repetir, así muchísimas veces, y registramos los dos momentos, cuando decían que eran creativos y cuando decían que no eran creativos. Y encontramos justamente pues, las diferencias que ahí más o menos se alcanzan a ver. Bueno, eso no importa, pero se ve como, nuevamente, nota que es la actividad Mm, eh, con- frontal donde está la diferencia. sí. Pero también en eso lo encontramos. Hace un momento yo decía, en la banda, hablaba de que había diferente actividad eléctrica, es decir, si hoy, por ejemplo, para el público en general, si ahorita que estoy hablando tengo una actividad, eh, puedo apostar que tengo una actividad que se llama la más frecuente, porque van a estar todas, pero la más frecuente es una actividad que se llama beta, ¿no? Que es de 12 a 30 ciclos por segundo, más o menos. Entonces, es decir, mi actividad eléctrica cerebral está, ¿no? En un segundo está disparando un montón de veces. Ok. Mm, Pero ¿dónde encontramos la diferencia? No hay. Lo encontramos en actividad delta. Es decir,
No quiere decir que las personas trabajan en delta, ¿no? Porque en delta significa que están con daño. No, quiere decir que si filtramos todas las ondas donde vimos el cambio es en delta. Es una onda muy lenta. ¿Y por Mm, qué quiero comentar esto? Que lo voy a vincular con la parte de las emociones y mm, y con tal vez como una parte hasta como de consejo. Eh, Esa banda es frecuente cuando las personas están en sueño profundo. mm, mm, Es una actividad es una actividad lenta. Cuando la gente esté soñando, mm, tiene momentos de delta. Eh, Edison tenía una forma de crear. Literal le caía el 20. ¿Qué significa le caía el 20? Agarraba sus centavos, un 20 y un 20, tenía un descansabrazos, se ponía a resolver o pensar y tenía en el pie de la silla, tenía unos platos de metal. Y cuando se empieza a dormir, empieza a cabecear, pues pierde el tono muscular y caía el 20, ¿no? Caía. Eso lo despertaba y lo que trataba era de agarrar la idea que estaba pues media fantasmagórica ahí y tratarla de aterrizar. Esto es, cuando nosotros tenemos que crear, necesitamos esos momentos de relajamiento, de separación. Si tú quieres resolver un problema creativo, va a ser difícil que lo logremos como si yo me pongo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? mm. Necesitamos esos espacios como de separarnos, ¿no? Para poder crear. Así que sería justamente con lo que yo terminaría de esta Sí. necesidad de separarnos, esta necesidad de buscar el relajamiento, y eso es lo que más va a facilitar. Entonces, pues eso, pues ahí te doy las gracias. Ahí están 2 códigos QR por cualquier cosa que me quieran contactar, alguno de los trabajos y mi correo personal. Muy bien, Julio, te agradezco muchísimo este espacio, tu tiempo, esta información que nos has compartido, estas sugerencias, estos consejos para optimizar, digamos, nuestra capacidad creativa. Me parece sumamente interesante y te agradezco muchísimo que nos hayas regalado toda esta información y compartido con nosotros todo este conocimiento, investigación en torno al tema de la creatividad, ¿no? Me sorprende todo lo que hay alrededor de la creatividad y como decía hace un rato, ¿no? A veces un proceso que aparentemente puede ser muy simple, elemental, que todos los días podemos utilizar o poner en marcha, cuando lo estudiamos en términos neurobiológicos y vamos desmenuzando todas las variables, se vuelven fenómenos realmente complejos, realmente interesantes, complejos. Y bueno, poco a poco se irá, supongo, con el avance de las neurociencias, revelando cada vez más información que nos pueda ayudar a entender mejor el desarrollo de la creatividad, ¿no? Te agradezco muchísimo esta plática, Julio. Pues gracias a ti y pues recuerden que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Ya. Bueno, pues agradezco también a toda la gente que nos ha seguido en esta transmisión. El video quedará aquí en Facebook y bueno, pueden consultarlo cuando gusten si es que quieren revisar alguna parte nuevamente de todo lo que hemos platicado en esta noche. Y pues bueno, agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado y bueno, pues muchas gracias, Julio. Pues gracias a ti y buenas noches a todo el mundo. Espero Un que algún día nos abrazo. veamos por allá. Un Claro que abrazo, sí. Un hasta abrazo, muy luego. buenas noches y muy buenas noches a todos los que nos han seguido, todos y todas que nos han seguido en esta transmisión. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Y tú ya formas parte de Sempech?